Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la película y los cómics de Capitana Marvel. Vamos a ver qué diferencias hay respecto al cine y a los cómics. Así que dicho esto, empecemos. Lo primero que hay que decir es que este año se ha modificado el origen de Capitana Marvel en los cómics para adaptarlo y asemejarlo un poquito más a lo que veíamos en el cine. Esto ocurría en un cómic titulado La vida de la Capitana Marvel, una miniserie de 5 números que nos narraba estos nuevos orígenes. Por lo tanto, las diferencias son más claras con respecto a lo que ocurría hasta hace un año. Y es que antes, Carol Danvers había nacido 100% humana, pero tras este cómic y tras la película, se ha revelado que su naturaleza es medio Kree. Resulta que su madre era Mary Danvers, que en realidad era Mary L, campeona del Imperio Kree, y su padre era Joe Danvers, que la había rescatado después de que ella aterrizara en la Tierra. El resto lo imaginamos, se enamoran, se casan y tienen a su hija, Kal-El, que después le cambiarían el nombre a Carol Danvers para que tuviera un nombre más humano. No solo el origen de su naturaleza es cambiado, sino que también es el origen de sus poderes lo que se modifica. Lo único común es que una explosión enorme es la que tiene lugar y la que altera la vida de Capitana Marvel. Pero la historia de origen del cómic se ve como Carol Danvers y el héroe Kree Mar-Vell luchan codo con codo antes de esa explosión que aparentemente hace que sus ADNs se fusionen. En la vida de la Capitana Marvel, en el cómic, nos dice que eso no es exactamente lo que sucedió. La explosión y la presencia de Marvel simplemente lo que hicieron fueron activar los genes Kree que ella ya tenía. Y en la película vemos algo diferente también, y es que Carol Danvers dispara a la aeronave del Dr. Lawson y eso causará una explosión violenta que, junto con el Tesseracto y la piedra espacial, harán que se despierten o que este personaje tenga sus poderes. En cuanto al nombre, también hay algo a tener en cuenta, y es que en los cómics, Capitana Marvel es un nombre que ha recibido tras un largo legado y un manto superheroico predecesor a ella. Este personaje, Carol Danvers, ha sido Miss Marvel, ha sido binaria, ha sido Warbird y finalmente llegó a ser Capitana Marvel en el 2012. O sea, es un título más o menos reciente. Pero en el cine simplemente llega a ser Capitana Marvel sin ningún tipo de evolución o trasfondo o legado. Otra diferencia es con el grupo Star Force. Este grupo de villanos poco conocido en los cómics y con muy pocas apariciones lo veíamos en el UCM, ya que Marvel decidió darles algo más de foco mediático. Incluso hizo que Carol Danvers sea parte de este equipo. Lo común entre los cómics y el cine es que esta fuerza, Star Force, es una fuerza de ataque Kree de élite que actúa bajo el control de la Inteligencia Suprema, la autoridad de gobierno de los Kree. Ambos también están formados por los mismos miembros, con algunos nombres modificados, pero los mismos miembros. Sin embargo, hay una diferencia, y es que John Rock, que sí aparece como miembro en la película, no lo es en los cómics. Hablemos también de los Skrulls, ya que era algo bastante esperado en esta película, que apareciera esa raza alienígena dentro del UCM. Pero hay algo curioso, y es que pese a que los Skrulls fueron los primeros villanos que Marvel creó como fuerza alienígena, no llegaron a enfrentarse con Carol Danvers, con Capitana Marvel. Y es que pese a que los Kree y los Skrulls sean unas razas rivales eternas, Carol Danvers no lo es. Como muchos personajes, ella solo lo enfrentó en algunas ocasiones. La diferencia más obvia entre las dos versiones de Skrull es que no son villanos en la película. De hecho, no son más que un pueblo indefenso y pacífico que huye desesperadamente del Imperio Kree. Un cambio bastante grande dentro de la naturaleza opresiva y despiadada que tiene este Imperio Skrull, ya que son una auténtica fuerza de guerra y élite también como los Kree. La película también presenta un importante cambio respecto a los cómics, y es que convierten a Maria Rambeau en su compañera de trabajo, que la convierte después en la mejor amiga de Carol Danvers. La original Maria Rambeau nunca ha conocido a Carol Danvers, no es piloto de la Fuerza Aérea y ni siquiera tiene la misma edad. La película también nos dice algo que es muy interesante, nos revela que la primera interacción de Nick Furia con un superhéroe fue con Capitana Marvel. La diferencia con respecto a los cómics es que ella no estuvo ni siquiera cerca de ser la primera superheroína en formar parte de los Vengadores, ni muchísimo menos, y nunca tuvo un impacto en la creación de los héroes más poderosos de la Tierra. Simplemente fue un miembro que mucho después se unió al equipo de los Vengadores. ¿Ahora actualmente ha conseguido liderarlos? Sí,
pero nunca lo creó y nunca fue la primera, como vemos en la película. Y bien, hasta aquí el vídeo. Estas son algunas cositas que vemos diferentes en la película y en los cómics, para aquellos que tengan curiosidad. Aún así, quiero que me dejáis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué preferís, la película o los cómics? Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo de Conoce a tu héroe.